Hola, ¿qué tal? Soy Aaron. En el episodio de hoy les comparto 5 cosas que aprendí al escuchar el audiolibro de The Subtle Art of Not Giving a por Mark Manson. Como muchos libros de superación personal, este libro contiene muchas ideas, lecciones y moralejas, algunas de las cuales siento que resuenan más conmigo que otras. De hecho, hay algunas con las que diría que estoy en desacuerdo. Por lo que estas 5 cosas que elegí no es un intento de resumir el libro ni de elegir las 5 cosas más importantes, simplemente son las 5 que a mí más me gustaron o me impactaron. Número uno, elige tu lucha. Esta idea puede que haya sido la que más me haya impactado personalmente, probablemente porque me llegó en una etapa en la que tengo muchas dudas acerca de lo que quiero lograr o a dónde quiero llegar en la vida. Tengo la fortuna de tener un trabajo que no paga mal y que me deja algo de tiempo libre para intentar proyectos personales. Por eso que comencé este canal de YouTube y que me compré un piano digital para tratar de aprender a tocar y que ocasionalmente programo videojuegos para computadora, aunque muchas veces ni siquiera los termino. Mark explica que cuando alguien te pregunta qué es lo que quieres obtener en la vida, contestar cosas como tener una casa bonita, mucho dinero o un cuerpazo no tiene mucho sentido. Es fácil ver que tener todas esas cosas sería genial, pero lo crucial está en darse cuenta que no todo el mundo está dispuesto a hacer lo necesario para obtenerlas. Todos quisiéramos tener un cuerpo en forma y vernos bien, pero pocos estamos dispuestos a pasar horas enteras en el gimnasio todos los días. Todos quisiéramos tener una relación amorosa, positiva y constructiva, pero pocos estamos dispuestos a pasar por las conversaciones difíciles, los silencios incómodos y el drama psicológico que se necesita. Todos quisiéramos aprender a tocar el piano como Chopin o como todos esos virtuosos en YouTube, pero pocos estamos dispuestos a pasar las miles de horas que se necesita practicar. Así que la próxima vez que alguien nos pregunte qué es lo que quieres obtener en la vida, Mark sugiere que en lugar de enfocarnos en la meta, deberíamos enfocarnos en la lucha. ¿Qué es lo que realmente estamos dispuestos a sacrificar? ¿Cuál es el dolor que estamos dispuestos a soportar? ¿Cuál es el tipo de problemas que queremos resolver una y otra vez? Pues son los problemas que resolvamos los que nos traerán felicidad y los que dictarán a dónde lleguemos en la vida. Número 2. Culpa y responsabilidad. Culpa y responsabilidad suelen aparecer juntas en la vida y muchas veces confundimos una con la otra. Si al ir conduciendo le pego a tu coche con el mío, yo tuve la culpa y yo tengo la responsabilidad de hacer algo al respecto. Pero Mark explica que hay muchas situaciones en la vida en donde nosotros no tenemos la culpa y de todas formas es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto. Por ejemplo, si un día despiertas y alguien dejó un bebé en la puerta de tu casa, no fue tu culpa que lo hayan dejado ahí, pero el bebé es ahora tu responsabilidad y tienes que decidir qué hacer. Independientemente de lo que decidas hacer con él, quedártelo o ignorarlo, hay consecuencias asociadas con tu decisión y tú también eres responsable por ellas. Si tu pareja te engaña y termina su relación, todos esos sentimientos de tristeza y enojo que tienes no son tu culpa. Y es claro que ya no puedes contar con esa persona para que haga algo al respecto. Una forma fácil de distinguir entre culpa y responsabilidad es que culpa es algo en el pasado y responsabilidad es algo en el presente. Hacer esa distinción cuando nos sintamos heridos o bloqueados puede que nos ayude a ver qué opciones tenemos disponibles y que nos ayude a tomar mejores decisiones al hacernos cargo de nuestros propios sentimientos y acciones. Número 3. Apofenia. Mark menciona un experimento en donde se le explica al grupo de participantes que cada vez que efectúen una secuencia de pasos muy particular, se encenderá una luz y ganarán un punto, y que tienen media hora para encontrar la secuencia en particular y ganar la mayor cantidad de puntos que puedan. Los participantes empiezan a intentar todo tipo de secuencias raras, como apretar botones en diferente secuencia, o ponerse de pie, saltar, tocarse la nariz, cosas extrañas. Ocasionalmente la luz se enciende y pues obviamente los participantes tratan de repetir la última secuencia que efectuaron. Para cuando el experimento termina, las personas estaban convencidas de haber encontrado cuál era la secuencia correcta. La realidad era que la luz solo se encendía de forma aleatoria y que todas esas secuencias que decían haber encontrado solo estaban en su imaginación. Traté de buscar más información acerca del experimento, pero no lo encontré. En su lugar encontré que a este efecto se le conoce como apofenia, que se define como la tendencia de encontrar patrones o conexiones a sucesos aleatorios o datos sin sentido. Recuerdo haber escuchado en algún lugar que era probable que esta característica humana había evolucionado dado que era más ventajoso asumir que si un arbusto se movió era porque había un tigre cerca
que simplemente ignorarlo y sufrir las consecuencias cuando realmente hubiera un tigre por ahí. Personalmente siento que esto explica muchísimas cosas acerca de la personalidad humana, como el creer que si ya pasó mucho tiempo sin que nos llamen es porque les caemos mal, o tratar de encontrarle sentido o propósito a la vida, o incluso imaginar que si rezamos cierta cantidad de veces o de cierta forma, alguien va a escuchar nuestras plegarias. Pensar que la vida puede que no tenga sentido puede llegar a ser muy deprimente, pero como veremos después, puede que también llegue a ser muy liberador. Número 4. Motivación y acción. Otra enseñanza que me gustó mucho fue la relación entre motivación y acción. Normalmente creemos que la motivación siempre precede a la acción, que el flujo entero es inspiración, motivación, acción. Mark explica que la relación es en realidad cíclica y que nuestras acciones a su vez generan inspiración, lo que para efectos prácticos significa que en realidad no importa en qué parte del ciclo comiences, lo importante es comenzar. Esta idea me parece interesante porque siento que normalmente creemos que cosas como la motivación o la inspiración son cosas que están fuera de nuestro control. La inspiración parece llegar de la nada, como por acto de magia. La motivación igual, simplemente hay días en los que me siento motivado y días en los que no. Sin embargo, tomar acción es algo que siempre está bajo nuestro control. Va a haber veces que nos cueste más trabajo que otras, sobre todo cuando no tenemos motivación. Pero probablemente si recordamos que la relación es cíclica, podamos adquirir un préstamo de motivación momentánea para entonces tomar acción, confiando en que nuestras acciones a su vez generarán inspiración, lo cual nos dará motivación para poder pagar nuestro préstamo. No lo sé, es una idea que tal vez valga la pena intentar. Número 5. Y al final mueres. El último capítulo del libro habla acerca de cosas relacionadas con la muerte, como tener presente la fragilidad de la vida o buscar ser parte de algo más grande que nosotros con la intención de alcanzar la inmortalidad, al menos conceptualmente. Pero curiosamente la idea que más se me quedó es la de que si no existe razón para hacer algo, tampoco existe razón para no hacerlo. Puede que ni siquiera haya interpretado bien lo que Mark quiso decir, pero creo que la razón por la que esta idea se me quedó es porque frecuentemente visito esta parte en mi mente en donde las cosas no tienen sentido. De repente recuerdo lo infinitesimalmente pequeña que es nuestra existencia comparada con el tamaño o la edad del universo, y me llega esta sensación de que absolutamente nada de lo que haga, piense o sienta sería consecuencial en el gran esquema de las cosas. Hay veces que visitar este lugar en mi mente se siente como acercarse al borde de un precipicio. Hay una línea muy delgada y peligrosa que, si logro mantenerme de un lado, se siente muy reconfortante. Se siente que todas mis preocupaciones se desvanecen, que no importa cuántos errores cometa, cuántos estándares falle o a cuántas personas decepcione, nada realmente importa, y eso me da mucha tranquilidad. Sin embargo, cuando llego a cruzar esa línea, se siente como caer en un precipicio en donde nada tiene sentido. No existe razón alguna para hacer cualquier cosa y pierdo la motivación de seguir luchando. Puede que lo que logre traerme de regreso al lado positivo de la línea sea recordar que si no hay razón para hacer algo, tampoco hay razón para no hacerlo. Además, tomando en cuenta el punto anterior, puede que tomar acción en ese momento en teoría debería de darme motivación. Y pues ahí está. 5 cosas que aprendí al escuchar el libro de The Subtle Art of Not Giving a Fuck por Mark Manson. En la descripción encontrarán links a versiones físicas y digitales del libro. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo episodio.